Son las 6:30 de la mañana, se me está haciendo costumbre grabar a la madrugada. Tengo una nueva tetera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Catita Vaquita y bienvenidos a este video. Me acabo de dar cuenta que tengo puestos los audífonos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy aquí de pana sin dormir, 6:30 de la mañana. Estupendo. No he dormido, no es que me levante temprano, no he dormido. En el video de hoy les vengo a mostrar cuál es mi técnica personal con la que yo dibujo manos. Es la manera en la que más me acomoda y la que más he ido puliendo con los años. Así que se la vengo a mostrar a ver si a alguno le puede servir. Antes de continuar, recuerda que tengo Instagram, Catita Vaquita, y también con el mismo nombre estoy en Twitch. Y también está mi tiendita que es Paper Moon Bazaar, que está tanto en Instagram como en TikTok. Ahora sí, sin nada más que decir, vamos a ver cuál es mi técnica para dibujar manos. Estamos aquí en mi iPad, voy a estar utilizando Procreate y yo suelo ocupar dos técnicas para dibujar manos. La primera es geometrizar desde mi cabecita con todo lo que es como he ido aprendiendo la anatomía, y la segunda es utilizando referencias. Voy a explicar primero cómo es la técnica de geometrizar desde mi cabecita, porque comprendiendo eso va a ser mucho más fácil utilizar la referencia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la mano consiste como en figuras geométricas, ya como que es muy importante conocer. Entonces, esto sería la parte de aquí de mi manito. Y luego divido la parte del pulgar en un pequeño triangulito. Y aquí comienza la parte de los dedos. Los dedos los suelo hacer como del mismo largo que la palma. Entonces suele ser esta misma proporción. Pero en realidad esto depende de cada manito, pues es como una forma de tener la proporción aproximada. Entonces el dedo más largo, que es el dedo medio, iría aquí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo no es como que voy de aquí y voy dibujando deditos, sino que los geometrizo. Que los dedos se dividen en 3 falanges, excepto el pulgar que se divide en 2. Entonces el pulgar, esta sería la primera falange. La falange, o sea, la unión, la articulación, yo la represento con estos circulitos. Entonces esta sería la primera falange, el circulito y dedo. Hago lo mismo aquí, con cada nudillo sería una articulación distinta. Vamos a ocupar el dedo más largo primero para guiarnos como cuál es el tope. Y sería lo mismo, falange, articulación, falange, articulación, falange. Puede ser más o menos así, porque la última falange es la más cortita de todas, que sería donde va la uñita. Entonces sería falange, articulación, falange. Voy a hacer lo mismo con los dedos que quedan, que serían cada vez más cortitos. Me acabo de dar cuenta que acabo de dibujar una mano con 6 dedos, perdón por eso. Me ahueoné. Ahí sí. Si alguien se dio cuenta antes, por favor ríase de mí, tiene todo permiso. Y así, ya que el dedo meñique es mucho más cortito que el resto. De hecho, de nuevo, puedes ver tus manos o puedes ver la referencia de algo en internet para ver qué tan largo que es el meñique. Ahora, esto sería como la forma geométrica. Y voy a usar otra capa aquí y ocupar otro color para demostrar cómo iría más o menos el relleno. Y sería algo así. Ahí tendríamos una mano aproximada. Obviamente es una mano muy rígida, pero es para como comprender cómo iría. Y de otra forma, por ejemplo, si vuelvo acá, otra forma de dibujar una mano sería en perspectiva, porque claro, esta mano está dibujada desde arriba. ¿Cómo sería una mano vista así? Lo mismo en este caso, el trapecio que dibujé acá, este trapecio que va acá, también se dibuja acá.
voy a subirle la opacidad. Entonces, y dibujaría acá. Y lo que sería como el ancho de mi mano, que es donde iría mi palma, lo dibujo como una estructura en 3D. De aquí van a surgir mis deditos. Esto sería como mis nudillos, y acá podríamos aplicar la misma de hacer este mismo triángulo que va acá. Entonces, este triángulo iría acá, y este es el trapecio que va acá. ¿Qué pasa aquí? Lo mismo, sacamos un dedito, falange, dedito, falange. Como digo, de nuevo esta mano está muy rígida porque lo que quiero es que se comprenda es la geometría que hay detrás de la mano. Lo que sería este sector de mi mano, solo dibujarla como un trapecio en 3D. Ahí se puede ir como viendo que es un trapecio. Y cada la estructura la hago como una línea que simula la falange, un círculo que simula la articulación, otra línea falange, articulación, círculo, última línea falange. Y así con todos los deditos, a excepción de este. Hay mucha gente que he visto últimamente en internet que suele usar un guante y rayarlo, que es este de aquí, que a mí parecer tiene una gran falla, y es que está hecho como una malla en 3D donde uno solo debería copiar. La verdad es que no encuentro nada malo en copiar, sino que no se comprende, entonces tú difícilmente vayas a entender cuando veas cualquier mano. Según yo es mucho más útil, que es esta. ¿Por qué? Porque con esto tú no tienes un dibujito en el que tú vas calcando y vas copiando, sino que tienes una estructura que puedes seguir. Y esto es lo que yo uso para dibujar la estructura. Esta es la base de lo que yo uso para las manos. Recomiendo mucho que lo practiquen, y ahora les voy a mostrar cómo lo hago con referencias. ¿Qué es lo que yo haría como estructura? Algo que encuentro que es muy útil para aprender a entender cómo funcionan las manos es agarrar fotos como esta que estoy haciendo acá y dibujar sobre ellas cómo sería la estructura. Por ejemplo, la estructura de la mano sería esta de acá, y de hecho podríamos hacerle aquí esta forma para comprender que esa es la dirección que está siguiendo, y aquí iría la muñeca. Acá está el triángulo que yo dibujo siempre, y la articulación que está justo en esta punta del triángulo. La falange, articulación, falange. Aquí vamos a dibujar las falanges que serían, o sea, las articulaciones que serían correspondientes a los nudillos. Y lo mismo de siempre. Falange, articulación, falange. Entender cómo se comporta el esqueleto de una mano te ayudará muchísimo a replicarlo después. Por ejemplo, si ya tengo esto, yo ya sé que la mano va a ser de esta manera. Mi pulgar va a ir acá y se levantará de esta manera. Por el mismo lado sería acá, acá, acá. Y no es que se trate de copiar a tonta y a loca, sino que comprender cómo funciona. Porque, por ejemplo, quizás yo quiero una pose similar, pero no quiero exactamente lo mismo. Y después quizás ni siquiera sea necesario dibujar tus articulaciones, pero sí hacerlo como irían los quebradeces de la mano. Y aquí solamente tendrías que ir rellenando. De acá, este sería mi trapecio, mi triángulo, mi falange, mi articulación, mi falange, y de nuevo las articulaciones que serían los nudillos. Si te das cuenta, es mucho más sencillo esto que esto.
Porque tener que dibujar la mano desde fuera, por ejemplo, tener que dibujar la mano desde la contraforma, lo que sería esto, es mucho más difícil porque no sabes cómo sería la forma interior. Pero hacer una mano sin la estructura puede que te queden dedos muy largos, dedos muy cortos, que las falanges queden raros o incluso que parezcan como dedos hiperlaxos o dedos muy rígidos, que sería más fácil dibujar un dedo así, sabiendo que estas son las falanges, estas son las articulaciones, y luego rellenar, ya teniendo, incluso con esto te señala dónde irían las pequeñas curvas si es que quieres hacer un dedo mucho más con los huesos que se noten más, o será más fácil hacer esto desde fuera, imaginando cómo sería un dedo, porque cuando yo lo tengo al lado ya sé más o menos como el dedo, pero imaginarme cómo iría, por ejemplo, un dedo acá es mucho más complejo, y quizá no sea tan complejo cuando ya tienes una práctica, pero por ejemplo aquí hice este dedo al lado, y si hago el esqueleto me doy cuenta que esta última falange quedó muy larga. Te recomiendo mucho comenzar a hacer esto, ya sea con impresiones, con revistas o en digital. Es muy útil el practicar sobre estructura. Si algún día estás haciendo un dibujo y necesitas la referencia, justo esta pose. Pero por ejemplo tu estilo es anime y esta mano es demasiado realista para dibujarla en anime o incluso en caricatura. Para eso yo encuentro que sirve mucho la estructura. Por ejemplo, yo me llevaría esta estructura, me la llevaría, en vez de calcar simplemente una mano que va a quedar rara, tomaría esta mano, y si por ejemplo la quiero hacer caricatura, entonces yo comprendería que si quiero hacer una mano caricatura no es necesario que sea realista. No es necesario que sea realista. Por ejemplo, una mano de un anime chibi puede ser perfectamente esta mano. Bueno, ahí la hice con 4 dedos porque la caricatura suelen tener 4 dedos. Pero si te das cuenta, de una mano mucho más caricaturesca que lo que sería esa. Pero es que es muy importante entender cómo se comporta la mano desde el interior para poder hacer tu exterior. Yo creo que eso es lo que es más importante a la hora de dibujar cualquier parte del cuerpo, es comprender cómo es el interior, porque nosotros estamos compuestos por un esqueleto. Eso es lo más fundamental. Toda nuestra estructura se basa en un esqueleto. Por eso tenemos la forma que tenemos. Entonces, y por eso nos movemos como nos movemos y hacemos las poses que tenemos. Yo cuando suelo hacer un dibujo y llego a la parte de las manos, así es como suelo hacer las manos. Ya si es una pose sencilla, por ejemplo, una mano caída como esta, puedo hacerla sin hacer la estructura porque ya es una pose muy realizada que solo ya tengo bastante práctica con ella, y dependiendo del estilo, por ejemplo si es un estilo realista sí debo hacer una estructura, pero si es una caricatura ya sé más o menos cómo manejarme los parámetros y me va a quedar una mano bien en cuanto a proporciones. Pero cuando suelo hacer una pose muy distinta o incluso sacarme fotos a mis manos y luego copiarlas, solo hacer la estructura porque no me sirve cargar una mano realista para un dibujo que no es realista. Yo les recomendaría un montonazo, sería practicar este ejercicio que tengo acá abajo, que sería ya sea en digital o en tradicional, imprimiendo fotos o aquí en modo de capas, practicar y entender cómo funcionan las estructuras. Dibujar la estructura por un lado, como lo hice aquí, que está sobre, y luego dibujarla al lado tratando de trasladar la estructura y dibujar sobre esa estructura el exterior. Perdón por decir estructura 1842 veces, pero no encuentro mejor palabra que esa. Hay que entender que dibujar y en realidad tener la habilidad de dibujar no es algo que va en la mano, sino que va mucho en cómo tú comprendes lo que estás viendo, cómo tú puedes ser capaz de comprender las estructuras y abstraer las formas desde lo más geométrico y primigenio para poder convertirlo en algo muy orgánico y natural. Y yo creo que cualquiera puede llegar a dibujar bien si se lo propone, estudia y sobre todo practica. Y recuerda que todo lo que te mostré en este video es la forma en la que yo me siento más
segura a la hora de dibujar, es lo que más me funciona a mí. Si te funciona, genialísimo. Si sientes que no te sirve, pulentísimo. Y eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por verme hasta este punto. Y si el video te gustó, te sirvió o simplemente te interesó, me ayudarías mucho con un like, un comentario, una suscripción o una compartida. Y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Adiós!